todas las lecciones, las 4 lecciones anteriores, pues habíamos lanzado muchas flores a David, pues muchas halagos a su fe, a su obediencia, al respeto de la palabra y tantas cosas que nos enseña la palabra en cuanto a la fe de David y la disposición que él tenía, pues, de agradar y honrar a Dios, pues. Entonces, ahora, pues, hoy vamos a estudiar la parte, digamos, negativa, pues, la parte mala que también nos sirve a nosotros de enseñanza, de reflexión, porque debemos entender que el pecado es un problema grave y que nos trae consecuencias tanto espirituales y a veces puede ser consecuencias también en este mundo, pues emocionales, físicas o inclusive materiales, pues. Entonces, el rey David realmente, ya después que Dios le había dado ese poder, ya le había ayudado a vencer a sus enemigos, pues cometió un grave error, pues. Y ese error le costó bastante caro, pues, o sea, realmente sufrió cosas terribles. Y esto nos permite a nosotros entender que también debemos tener cuidado con el pecado y no pensar que podemos burlarnos de Dios o que podemos engañar a Dios. Entonces, David, las consecuencias del pecado en la vida de David y cómo nos sirve a nosotros esto de enseñanza, pues. Seguimos estudiando la vida de David, que nos permite conocer la conducta, amor, devoción que hace la fe en el creyente. Eso lo aprendimos de David en las primeras lecciones. Cómo la fe hace una diferencia, una fe práctica, una fe que actúa, cómo hace la diferencia en nuestra vida espiritual, pues. Pero también nos enseña del favor divino, pues, porque más que enfocarnos en la fe solamente de David, su vida entregada a Dios, más bien también deberíamos evaluar y determinar todas las cualidades de Dios, que Dios vemos que nunca lo desamparó, Dios lo ayudó, Dios lo bendijo, Dios lo protegió, Dios hizo muchas cosas por él, pues, o sea, porque él contaba con el favor divino, pues. Entonces Dios mostró su misericordia, paciencia y bondad con David y también lo hace con nosotros, hermano. No fue solamente con David, sino que debemos entender que también nosotros disfrutamos de esa gran bendición. Pero también la historia que vamos a estudiar hoy nos muestra la severidad de Dios para con aquellos que le desobedecen. Y fíjense que estamos hablando de cristianos. Ya nosotros sabemos que el mundo está perdido y que la persona que no obedezca a Dios o que no haya obedecido a la fe, pues está perdida. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos que no les importa practicar el pecado aunque saben que está mal, pues? Entonces, pero nos muestra pues la severidad de Dios para con aquellos que le obedecen, ¿verdad? Perdón, le desobedecen, aunque sean varones o mujeres conforme al corazón de Dios. Porque una característica de los cristianos hermanos obedientes es que son personas que son conforme al corazón de Dios. Entonces, hoy estudiaremos la parte de la vida de David, de su desobediencia, y vemos cómo Dios, a pesar de que lo perdonó, vamos a ver cómo lo perdonó, en qué lo perdonó. También vemos la severidad de Dios para disciplinarlo, castigarlo, y que para él fue doloroso, como lo sería para nosotros, pues. ¿Ok? David fue un hombre amado por Dios, pues eso es innegable, hermano. Él no solamente amaba a Dios, sino que Dios lo amaba a él como nos ama a nosotros. Pero ¿por qué Dios amaba a David? Por su fidelidad y por el amor que él tenía para con Dios, el amor que tenía por su palabra también. Entonces Dios lo prosperó, lo bendijo y también bendijo al mismo pueblo de Israel por causa de David. Lo que aprendemos de estos pasajes es que Dios no es indiferente para con aquellos que quieren agradarle. O sea, a pesar de que tengamos complicaciones en la vida, aunque a veces la vida se nos ponga difícil, lo que podemos entender es que Dios está con nosotros, pues, y que nos ayudará conforme a su santa voluntad. Nunca debemos dudar de la misericordia, de la benignidad, de la paciencia
de Dios. Y eso es lo que tiene Dios, además de ser sustentador, protector. Entonces, vemos cómo él protegió, cuidó, sustentó, ayudó y prosperó a David, pues, cuando era perseguido por Saúl y su ejército. Pero a pesar de todo eso, del favor de Dios, David pecó contra Dios e hizo cosas terribles, porque realmente lo que hizo es escandaloso, inclusive para nosotros hoy en día, pues. Dios fue bueno con David, pero David se descuidó y se dejó llevar por la carne. Que estos días hablaba yo del problema de la carne. El problema, nosotros tenemos una lucha entre el espíritu y la carne, entre lo que nos enseña la palabra y nuestra propia carne. Y David se dejó llevar por la carne como Eva también se dejó llevar por la carne. En este caso, en el caso de David, se dejó llevar por los apetitos sexuales, por la lujuria al ver una mujer que se estaba bañando y por satisfacer su carne, menospreció a Dios y a su palabra. Eso es lo que nos dice lo que hoy vamos a leer. Entonces tenemos mucho que aprender de esta historia. Lo primero es que Dios es bueno con los que le aman. Segundo, la tentación nos puede hacer caer, hermanos. No debemos jugar con lo que nos está tentando. No debemos pensar que somos muy fuertes y que podemos soportarlo o lo podemos vencer. Debemos sencillamente apartarnos de esas cosas que nos está tentando, así como José huyó aunque fuese desnudo porque no quiso pecar contra Dios y contra Potifar, pues. Debemos huir de esa tentación. Ya también entendemos que el pecado es una ofensa a Dios o una desobediencia, pues. Dios disciplina y castiga a los que ama, y eso fue lo que le pasó al rey David. Y debemos evitar, hermanos, caer en manos del Dios vivo por causa de nuestros pecados. Caer en manos de Dios por causa de nuestra obediencia es muy bueno, es maravilloso, pero caer en las manos de Dios por causa de nuestra desobediencia, eso sí es terrible. Entonces, al menos pareciera haber dos razones, en principio, por las cuales David pecó, pues. La primera, hermano, pareciera que el ejército salió a la guerra, pero él se quedó en el palacio. Entonces, podríamos decir que debemos tener cuidado con la ociosidad, pues. Porque cuando no tenemos nada que hacer, cuando no estamos entretenidos en cosas provechosas, como dice Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, entonces a veces la carne intenta movernos a hacer cosas para satisfacerlo. Entonces, cuando hay ociosidad, los hombres tratan de ocupar su mente y su tiempo en cosas que no le convienen a veces. David estaba ahí en su palacio, estaba caminando por el terrado, paseando por el terrado, y bueno, vio a esta mujer. Eh, entonces, la otra cosa, uno es la ociosidad y la otra es que se le presentó la tentación en un momento inesperado. Fíjense que él estaba en su casa, o sea, es difícil que pudiera llegar la tentación hasta ahí, pero una mujer se estaba bañando a la vista de otros, pues. Si ustedes ven la geografía, donde se estima que estaba la casa de David y donde estaba Betsabé, evidentemente era como un lugar, como un vecindario, donde habían la casa principal de David, que era un palacio, pero también habían casas a su alrededor. Pues entonces David tenía una vista de todas esas casas, de los techos de esa casa, y Betsabé, pues se fue a bañar. eh, eh, y lo que muchos comentaristas dicen es que ella no debió haber estado bañándose a la vista de todo el mundo, porque no solamente la podía ver David, la podían ver otros hombres. Entonces, evidentemente hay algo extraño aquí en la actitud de Betsabé, pues. Algunos pues pueden pensar que no lo hizo con malas intenciones, pero una mujer bañándose a la vista de las personas, exhibiendo cosas que no debe exhibir, pues lo que habla es de una persona que o tiene intenciones ocultas o no es lo suficientemente insensato para pensar que eso no le conviene. ¿Ok? Entonces,
también es muy posible que si ella vivía cerca de donde estaba David, lo vio, seguramente lo vio en varias oportunidades paseando por ahí, pues. Entonces, en función de eso, pues lo que muchos piensan es que se exhibió para seducirlo, pues. Y lamentablemente David se quedó mirando a la mujer y finalmente encendió la lujuria en él, pues. Y ahí empezó su error. Por eso cuando uno ve algo que lo pueda tentar, lo mejor es apartar la vista y salir de allí, hermano. Porque David no en ningún momento pensó que iba a cometer algo así, pues. Él estaba tranquilo, pero se le presentó la tentación desde cierta distancia y él cayó, pues. ¿Ok? Entonces, sea la actitud de Betsabé planificada o sea algo que pasó eventualmente, igual pues el problema fue que ella hizo tropezar a David. Evidentemente la forma como se plantea la situación y después la actitud de ella, lo que nos muestra es que pareciera que sí tenía ciertas intenciones en todo lo que estaba haciendo, pues. ¿Ok? Pero no estamos estudiando Betsabé. Segunda de Samuel 11, del 1 al 2 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Ok? Ahora, aquí debemos entender algunas cosas que la palabra nos las dice, pero de una manera que la implica y no que lo dice detalladamente, pues. ¿Ok? Aquí vemos que David se mantuvo mirando a la mujer mientras se bañaba, pues, cuando debió haber apartado la vista. Ahora, ¿cómo sabemos que David se mantuvo viendo a la mujer? Porque la detalló, porque se dio cuenta que era hermosa. Y para uno a cierta distancia darse cuenta que una mujer es hermosa es que se puso a detallarla, se puso a observarla. De repente no pensaba que era casada, pues, pero le gustó la mujer y ahí se quedó mirándola, pues, y después la mandó a buscar. Seguramente una mujer hermosa con buenas formas, un rostro hermoso, un cuerpo que se veía maravilloso a cierta distancia, pues. Entonces, Santiago 1 del 13 al 15 nos enseña que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, estamos hablando de los deseos de la carne, los deseos que no son buenos para nosotros. Hay deseos de la carne que son buenos, como comer, tomar líquido, dormir, descansar, son cosas buenas, pues. Pero hay deseos de la carne que no son buenos. La lujuria, la lascivia, y la borrachera y otras cosas son malas. Y a veces la carne nuestra, nuestro cuerpo nos pide cosas de esas, pues y debemos tener cuidado, pues. Entonces dice 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué pasó, hermano? David se quedó mirando a la mujer, detallándola. Eso produjo en su corazón, en su mente, el deseo de tenerla. Ese deseo de tenerla es lo que dice que es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ya entró en su corazón. Ya estuvo meditando cómo tomo yo esa mujer, qué voy a hacer mañana, la voy a mandar a buscar, cómo sé quién es. O sea, ya él aceptó en su corazón lo que iba a hacer, pues. Dice, después que ha concedido, da luz el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Mandarla a buscar y tomarla, intimar con ella, pues. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, automáticamente el pecado conduce a la muerte espiritual. ¿Ok? Entonces, mirar detalladamente la tentación o aquello que nos puede hacer caer espiritualmente es un gran error, hermanos. Si usted lee la historia de Eva, cuando el diablo estaba convenciéndola,
Eva miró y detalló el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo sabemos que ella lo estuvo mirando y lo detalló? Porque dice que ella pensó para sí que era un fruto codiciable. Para fruto codiciable quiere decir que se quedó mirándolo, se quedó evaluándolo, se quedó viendo cómo era, si era posible comerlo, pues. Y ese es el problema cuando nosotros, sabiendo que hay algo que está malo, nos quedamos en eso, disfrutándolo con la mente, planificando con nuestra mente. Eso fue lo que le pasó a Eva y eso también le pasó a, a David, pues. Debemos tener cuidado, hermanos, porque la tentación, una vez el diablo lo que hace es presentarnos la tentación al frente, pero después empieza esa lucha entre la carne y el espíritu que tenemos nosotros internamente. Y si no enfrentamos, si no luchamos contra eso, finalmente la carne va a llevarnos a hacer algo que va a desagradar a Dios, como le pasó el caso a David, pues. Entonces, David había determinado tomar a la mujer, pues. El pecado se había formado en su corazón, solo faltaba ejecutarlo. La lujuria se apoderó de él. Ya él había determinado tomar esa mujer. Entonces, Samuel, 2 de Samuel 11, 3, 4 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Ya hasta aquí, tenía que haber parado y decir, no puedo seguir. O sea, aquí hubo una advertencia cuando se le dijo que tenía esposo. Urías el Eteo era uno de los hombres valientes de David, pues, que lo narra la Biblia. Era un guerrero de David, de esos 600 que andaban con él, un hombre esforzado y valiente, un hombre con el cual David había combatido, había huido, había eh, compartido, pues. Pero resulta que eso no le fue suficiente porque ya el pecado había sido concebido en su corazón. Ya él tenía el punto, pues, y eso es lo que pasa, hermano. Cuando nosotros permitimos que una idea penetre en nuestro corazón y en nuestra mente, que aunque tengamos advertencia, se nos va apareciendo advertencias antes de cometer el pecado, sin embargo, nos hacemos la vista gorda ante las advertencias y terminamos cometiendo el pecado. David en este momento debió haber parado, dice el 4, pero no fue así. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, eso es lavarse con agua y tratar de limpiarse, y se volvió a su casa. Ahora, Betsabé se resistió a David. Betsabé pegó gritos para que David no la tomara. Betsabé se rehusó a ir con los mensajeros de David. No, lo que vemos fue una mujer que aceptó lo que David le pidió y que después trató de ocultarlo también. Ella también fue partícipe del pecado de David, pues. ¿Ok? Entonces, no le importó que era mujer de otro hombre, ni la palabra de Dios tampoco, porque la palabra de Dios prohíbe que alguien tome la mujer de su prójimo, hermanos. Ni siquiera debía codiciarla, él la codició. Posiblemente en principio porque no sabía que era casada, pero en el momento que le dicen que es esposa de Urías Eteo, él no debió mandarla a buscar. Entonces, eh, cuando alguien permite que en su corazón se conciba la intención de pecar, es difícil que pueda librarse de esas situaciones. Por ejemplo, José huyó, pues. José no se quedó mirando a la mujer, tratando de conversar con ella, de ponerse de acuerdo, mira, vamos a... No, no, cuando él vio que la intención de ella es muy seria, lo que hizo fue correr, hermano, huir. Prefirió hacer eso que deshonrar a Dios y deshonrar a su amo, a su señor en ese caso, Potifar, pues. Entonces, no podemos, hermanos, coquetear con el pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, quedarnos allí pensando cómo lo hacemos, cómo podemos ejecutarlo, qué podemos hacer, pues.
sino que debemos rechazarlo cuando viene, apenas viene el pensamiento. Entonces, cuando alguien permite que en su corazón se consiga la intención de pecar, es difícil que pueda librarse de esa situación. Por ello, el pecado se debe combatir internamente, pues, antes de que forme ya el deseo, la intención de pecar, para que no tome ventaja. Entonces, sigue diciendo, pues, en la narrativa, dice, segunda de Samuel 11:5, dice, y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo estoy en cita. Fíjese que ella no acusó a David delante de Urías. Ella no salvó su parte porque ella también fue partícipe de ese pecado. Ella lo que hizo fue ocultar a su marido que había estado con el rey. Y cualquier razón que uno trate de justificarla, no hay justificación. Porque David conocía la ley de Dios como también esta mujer, pues. Entonces, Betsabé no fue inocente en todo lo que hizo. Ella pudo haber resistido al rey, pudo haber gritado o pudo haberle denunciado después de que la tomó o obligarlo a que la tomara a la fuerza, pues. Prefirió callar, durmió con él, prefirió callar y engañar a su esposo. Ella fue cómplice y partícipe del pecado de David y tal vez, como algunos creen, sedujo. Ella fue la que sedujo al rey al bañarse delante de su mirada. Entonces, ese pecado de David le hizo cometer más pecados, porque ese es el problema, hermanos, que cuando uno peca, ese pecado lo arrastra a más pecados. No sé si ustedes se han percibido eso. Una persona que miente, por ejemplo, cuando empiezan a hacerle preguntas, cuando empiezan a averiguar, entonces se ve obligado a seguir mintiendo para poder mantener la primera mentira, pues. Entonces, David, ¿qué hizo? Pecó, pero entonces ahora tenía que tapar su falta. Y aquí vamos a ver varias cosas que, lamentablemente, a pesar de que tenía era un hombre conforme al corazón de Dios, David realmente cometió cosas que no estaban bien, pues. Entonces, esta parte nos enseña que un pecado nos va a llevar a cometer otros pecados para tratar de tapar el primero y que pase desapercibido, o sea, que nadie se entere. Una mentira lleva a más mentiras, hermano. Ahora, ¿qué pasó con David, hermanos? Que tratando de tapar su falta, de disimularlo, entonces David se volvió malicioso, engañador, porque trató de engañar a Urías, hipócrita, porque lo trataba como si lo amara y quisiera tratarlo bien, pues. Y además se convirtió en el autor intelectual de su muerte, pues. ¿Y eso por qué lo hizo? Tratando de tapar su falta, tratando de que no lo descubrieran, tratando de ayudar a Betsabé para que no fuera a morir por haber permitido dormir con un hombre que no era su esposo, porque la ley de Moisés tenía reglamentos, hermano. David tenía que morir y ella también, pues. Entonces, primero David quiso que Urías creyera que el bebé era de su relación con su esposa y no de otro hombre. ¿Ok? O sea, querían hacer que Urías tuviera intimidad con su esposa y después ella dice, mira, estoy embarazada y es tu hijo. Y hasta ahí llegó la cosa, nadie se dio cuenta. Segunda de Samuel 11, del 6 al 8 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Para qué hizo esto David? Para que él pudiera ir a su casa y tener relación con su esposa. Y así quedaría su falta impune. Realmente el plan de David, hermanos, era, hoy le diríamos maquiavélico. O sea, era malvado, pues. O sea, no estaba actuando correctamente, pues. Tratando con hipocresía, buscando la manera de engañar a este hombre y haciendo que el hijo que él había tenido esa relación ilícita fuera tomado por él como hijo suyo.
¿ok? Pero Urías no fue a su casa y el plan de David fracasó, pues. Entonces, el siguiente plan de David era emborracharle. Un hombre borracho, pues se vaya a su hogar y va a tener intimidad con su esposa. Dice, entonces el siguiente plan es emborracharle para que fuese y durmiese con su mujer. De esta manera la mujer le engañaría a su marido diciéndole que está embarazada de él. Fíjense, hermano, esto lo que estamos hablando es una mente astuta, pero no astuta para el bien. O sea, David cada vez se iba hundiendo más en el pecado, hermanos, porque ya se convirtió en un hombre que estaba actuando como Satanás. ¿Y por qué digo yo como Satanás? Porque Satanás es astuto y engañador. Y ese es el problema cuando nosotros caemos en el pecado y queremos encubrirlo. Tenemos que hacer cualquier cantidad de cosas para que no nos descubran. Entonces, segunda de Samuel 11, del 11 al 13, dice, y Urías respondió a David, el arca de Israel, perdón, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya, él era un tremendo soldado, y por vida de tu alma le dice a David que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy. Era un rey muy amable, hermano. ¿Por qué creen ustedes que estaba tan amable con Urías? Y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Era un soldado, hermanos, soldado con convicciones. Entonces, ya al fallarle sus dos primeros planes, ¿ok? Planifica el tercer plan. Ahora ordenaría que lo pusieran en un lugar de la batalla para que lo mataran sus enemigos. Y tuvo éxito. Ninguna persona en Israel pondría sus manos sobre Urías, pues porque si él ordenaba a uno de sus siervos que lo mataran, entonces ese siervo también debía morir, porque no debía derramar la sangre de su hermano que no estaba haciendo nada malo. Y David también quedaría mal, pues. Ahora, ¿qué hizo él? Que lo maten sus enemigos. Y así me lavo las manos, murió en la guerra, pues no fui yo, ¿ok? Es como el pensamiento que él tenía. Pero ni derramaría su sangre, pero que fuese asesinado por sus enemigos. Tal vez con este plan resolvería varias cosas. La muerte de su soldado, ¿verdad? Él iba a morir en batalla, escapar del castigo de la ley por el asesinato, ¿verdad? Porque resulta que nadie se enteraría y escapar de su adulterio, el pecado quedaría encubierto. Entonces, el problema es cuando pecamos y queremos encubrir nuestras maldades. Ahí nos enredamos, hermano, y eso es agregar pecado a pecado, pues, porque entonces tenemos que tratar de mantener la primera mentira o el pecado, tratar de mantenerlo oculto a como dé lugar, pues. Entonces sigue la narrativa en los versículos 14 al 17, dice, venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense la, la mente, cómo David cayó, hermano, en esta situación. Esta carta que mandó por manos de Urías contenía la sentencia de muerte de Urías. O sea, realmente no es, no, o sea, a los ojos de uno no es correcto, no está bien. Entonces dice, y escribió en la carta diciendo, pone a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes de quién, de los enemigos, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces, luego de todos sus tres planes que no le funcionaron, sino el último, bueno, después va y completa su obra magistral tomando por mujer a Betsabé. O sea, se ve muy simple, ¿no? Ah, sí, ya él la tomó, ya es su mujer. Oye, pero hay que tener, hermano, aquí en Venezuela diríamos cara bien dura, ¿no? Para hacer eso. Su conciencia en ningún momento le habló, le avisó, tal vez no le hizo caso.
Entonces, versículos 26 al 27 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David, la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, David y Betsabé estaban felices con su nueva vida. Ya Urías había pasado de este mundo. Seguramente pensaban que habían escapado de sus malas acciones, pero la palabra nos enseña que Dios no puede ser burlado. Y esto es una advertencia para nosotros. Dios no hay manera que lo burlemos. David estaba por saber que no podemos jugar con Dios y despreciar su palabra. Como nos dice Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Fíjense, David era un hombre que amaba a Dios, hermanos, y Dios lo amaba. Pero fíjense cómo el pecado lo arrastra a uno hasta el fondo, porque realmente arrastró a David hasta el fondo. Él dice en el Salmo 40 que Dios lo sacó del lodo cenagoso. Salmo 40, 34, creo que es el 40, que Dios lo sacó del lodo cenagoso. Hasta ahí ya llegó él, pues, por su maldad y su pecado. Entonces, el pecado siempre vendrá acompañado de consecuencias negativas y mayormente espirituales, hermano. Urías inocentemente había llevado la carta de David, pues, que sellaría su muerte. Ahora aparece el profeta Natán. Iba con el encargo de enseñarle una parábola, una historia a David, una historia que no iba a ser semejante a lo que David había hecho para que no lo descubrieran. Por eso le narró una historia que pareciera no coincidir con lo que había hecho David, pero el fondo tenía el mismo mensaje. ¿Y para qué hizo esto? Para que el mismo David, cuando se enterara y diera su veredicto de lo que había hecho este hombre, pues él mismo anunciara su culpabilidad y la sentencia que merecía él, aunque no supiese que estaba hablando del mismo, así como Urias no sabía que estaba llevando una carta que estaba sentenciando su muerte. Qué interesante, hermano. Entonces, nos dice capítulo ya 12, del 1 al 6, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pues. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El 4 dice, y vino uno de los del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca, o sea, le llegó alguna visita, personas viajeros para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjense la reacción de David, hermanos. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y David no entendió que estaba hablando de él mismo, que el protagonista de esta historia era él, el protagonista malo, el negativo. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ya dio su primera sentencia. Él mismo está diciendo que era digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, tenía que pagar 4 veces su valor. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjense cómo, qué habilidad de Dios para que el mismo David con su propia boca emitiera juicio sobre sí mismo. Él no sabía que estaba hablando de él, pero Dios sí sabía y Natán también sabía que estaban hablando de David. Entonces, la reacción de David ante la historia demuestra la injusticia del caso, cuánto mayor sería lo que hizo con Urías, porque no solamente se comió su corderita, sino que también lo puso en la batalla para que muriera. Entonces, la sentencia de David es muy interesante, es digno de muerte, o sea, merece la muerte, y debía pagar la cordera con 4 tantos o 4 veces su valor.
Entonces, él mismo anunció el castigo que merecía. Urías no sabía que la carta ordenaba su muerte. David no sabía que la historia le haría establecer el castigo. O sea, segunda de Samuel 12, del 7 al 8 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ya David había dicho que merecía la muerte y que debía pagarlo con 4 tantos. Entonces ahora se le descubre una oportunidad que él no le dio a Urías, pero a él sí se le dio Dios porque Dios es misericordioso. Él no tuvo misericordia de Urías. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, dice él, te habría añadido mucho más. O sea, Dios quería bendecirlo sobremanera. Pero fíjense cómo David, por la lujuria, por no controlar su carne, terminó haciendo algo malo, pero sobre todo, hermano, terminó ofendiendo a Dios. Entonces, Dios por medio del profeta nos muestra las consecuencias del pecado en nuestra relación con Dios, en este ejemplo de David. Cuando conocemos su voluntad, David la sabía, y decidimos pecar deliberadamente, como ya nosotros sabemos en Hebreos capítulo 10, se tiene en poco la palabra de Dios. Ese es el punto, hermano. El punto es que cuando la persona sabe que no debe hacer algo y lo hace, lo que está es menospreciando la palabra de Dios. Y al menospreciar la palabra de Dios, lo que está haciendo es menospreciar a Dios, ¿ok? Pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto y ofende al Espíritu Santo o hace afrenta al Espíritu Santo. Por eso de pecar deliberadamente, debemos tener mucho cuidado, hermanos. Porque el que peca deliberadamente lo que está diciendo es, no me importa que Dios diga que no, yo lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, se menosprecia la palabra y se menosprecia a Dios, no se le da el valor, la posición y lo indispensable que es para nuestra relación con Dios. Entonces, segunda de Samuel 12:9 dice, ¿por qué pues, le dice el profeta a David, tuviste en poco la palabra de Jehová? Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros pecamos deliberadamente. Tenemos en poco, o sea, no le damos valor a la palabra de Dios, la menospreciamos. Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Ok? Entonces, la sentencia de Dios es dura, tomando en cuenta lo que ya David había sentenciado, pero tuvo misericordia de David, o sea, él debía morir, pues el tal debe morir, pues merece la muerte, es digno de muerte, pero Dios le perdonó la vida a David y tuvo misericordia de él, porque David en el fondo era un hombre que amaba a Dios. Se equivocó, pues, terriblemente en esta situación. Pero esto también nos enseña lo paciente y misericordioso que es Dios y lo dispuesto que está a perdonarnos, hermano. Por eso debemos tener confianza y evitar ofender a Dios. ¿Ok? Entonces, segunda de Samuel 12, del 10 al 14, dice, por lo cual ahora, y ahí viene la sentencia, pues, o sea, tú no vas a morir, pues le dice, pero no se apartará jamás de tu casa la espada, o sea, no se apartará de tu familia la espada, y la espada significa muerte, ¿ok? En los conflictos familiares. Por cuanto me menospreciaste, eso fue lo que hizo al tener en poco la palabra de Dios, y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, pues. Iba a poner a sus hijos contra David, pues. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y los daré a tu prójimo. En este caso era a Salón, que iba a tomar las concubinas de David, porque David las dejó en su palacio, en su casa, y él se llevó, fueron su esposa. Pero Absalón tomó estas mujeres y, como dice, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol, o sea, a la vista de todo el mundo. Porque tú lo hiciste en secreto, le dice Dios, mayor esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea,
Esto era una humillación para Israel, para David. Y entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pues él reconoció su pecado. Tarde, pero lo reconoció. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, Dios lo perdonó de la sentencia de muerte. Mas por cuanto con esto, con este asunto, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, este es el segundo punto, hermano, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, pues. Entonces, ¿qué le dice Dios? No se apartará jamás la espada de tu casa, tus hijos sufrirían las consecuencias de sus acciones. Dios no impediría, pues, porque Dios podía proteger a sus hijos, pero ya no los iba a proteger de que alguno de ellos murieran por ellos mismos. De su propia familia, de sus hijos, se levantaría el mal contra el mismo David, pues. Sus mujeres serían dadas a otro hombre y él tendría intimidad con ella a la vista del sol. El pueblo vería este mal. Y el hijo que le había concebido Betsabé moriría. ¿Se acuerdan de los cuatro tantos? Pues Dios dio sentencia a David. Entonces, y aprendemos que hay otro mal que cometemos cuando pecamos. Siendo siervos de Dios, hacemos que los enemigos de Dios blasfemen de él y de su pueblo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿No se han dado cuenta cuando alguien que dice que es cristiano hace lo malo, todo el mundo empieza a criticarlo y decir, mira, sí que es cristiano? La iglesia donde él está y que es de iglesia de Cristo, pero esa es iglesia de Satanás. Y ese hombre parece más bien enviado de Satanás. ¿Y quién está trayendo blasfemia sobre el nombre de Dios? El cristiano por sus malas obras. Entonces, lo mismo pasa cuando un cristiano hace lo malo, trae blasfemia sobre el nombre de Dios. Así pasó con el pueblo de Israel por sus malas acciones y su respeto a la palabra de Dios. En Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, aunque Dios perdonó a David y evitó que sufriera el castigo de la ley, no quitó las consecuencias que debía sufrir David por su desobediencia. El mismo Dios las trajo sobre la vida de David. Entonces, el primero, su hijo con Betsabé murió y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. ¿Por qué enfermó gravemente? Porque Dios lo hirió. A pesar de los ruegos de David, Dios no libró al niño, ni a David en este sufrimiento. Sufrió y el niño murió por voluntad de Dios. Segunda de Samuel 12:18 dice, y al séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y después vino una serie de acontecimientos lamentables en la familia de David, hermano. Eh, Uno de sus hijos violó a su propia hermana, a una hija, hijo de David, violó a una hija de David y finalmente este murió a espada, ¿ok? Pero esto lo continuaremos estudiando, hermanos, la próxima semana, ¿ok? Porque todavía seguimos analizando esta parte de las consecuencias del pecado. Entonces, para concluir, las consecuencias del pecado alcanzaron a David y su familia, pues, ¿ok? Lamentablemente, no podemos escapar de las consecuencias del pecado. Aprendemos de esta lamentable historia que a pesar de que Dios ama a sus hijos, amaba a David, es paciente con ellos, con todos nosotros, sin embargo, no tolera el pecado. David menospreció la palabra de Dios e hizo que se blasfemara del nombre de Dios entre sus enemigos. Y eso pasa cuando el cristiano decide desobedecer a Dios, aún a sabiendas de que lo está haciendo mal, de que está violentando y menospreciando la palabra de Dios. David sufrió las consecuencias de sus acciones. Nosotros aprendamos de estos ejemplos y no cometamos los mismos errores de desobedecer a Dios. Tal vez no vamos a matar a nadie, no vamos a tomar la mujer de otra persona, de otro varón, o el esposo de otra mujer, pero sí podemos hacer otras cosas que violentan la ley de Dios. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar como lo hizo con David, pero eso no quiere decir que las consecuencias de nuestros pecados no nos alcanzarán. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, hermanos, este es el mensaje de hoy. Espero que les pueda ser de utilidad
para que aprendamos de este hombre, un hombre de fe que ya en los cuatro estudios anteriores hablamos muy bien de él, pero que ahora en esta condición no podemos hablar bien de él, sino podemos ver la gran misericordia y bondad de Dios que no permitió que muriera, lo castigó severamente, pero después su perdón llegó a la vida de David y él terminó su reinado lleno de años y bien. Que nuestro buen Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.